Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas en Quito al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto saludarles. Bienvenido. Hace 2 semanas más o menos que no hay sesión del Pleno en la Asamblea, sino solo reunión de las comisiones. Y según la oposición, esto se da para tratar de no evidenciar esa ruptura que hay dentro del bloque de Alianza País con temas como, por ejemplo, adoptar la postura en torno al juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass. ¿Hasta cuándo van a dilatar este pronunciamiento? Bueno, yo creo que la información que le ha entregado usted, Liz, es equivocada, es errónea. En realidad venimos trabajando todas las semanas, ya sea el martes o el jueves, en sesiones en el Pleno. Pero adicionalmente debo mencionarle a usted y a los ciudadanos que son 46 sesiones del Pleno que hemos realizado hasta la fecha, 272 sesiones de las comisiones, de las 13 comisiones que se han dado, y además hemos creado 3 comisiones ocasionales, una para hacer todas las reformas y las investigaciones debidas alrededor de los temas de seguridad vial, la otra para procesar el tema de las leyes alrededor de la prevención de la violencia contra las mujeres, y finalmente también la comisión ocasional que creamos en el mes de julio para investigar todos aquellos hechos de violencia sexual o abuso sexual que se hayan dado alrededor de niños, niñas y adolescentes en establecimientos educativos en el país. Entonces, como vemos, la Asamblea Nacional no solamente ha priorizado los temas tradicionales que están dados alrededor de, por ejemplo, el trabajo que viene haciendo la Mesa de Justicia con las reformas al Código de la Niñez, con las reformas al Código de la Democracia, o las que viene haciendo la de régimen económico con el Código de Comercio o la Ley de Trámites, sino también hemos priorizado estas 3 comisiones en concreto, que son temas que le preocupan a los ciudadanos. Pero adicionalmente hemos llevado adelante un proceso permanente de fiscalización en donde hay una autoridad de control como el Contralor censurada. Se ha procesado también la comparecencia de cerca de 35 autoridades durante estos prácticamente 5 meses de gestión de la Asamblea Nacional, en donde el trabajo, si bien no es tangible necesariamente para los ciudadanos, pero ya comenzamos a ver también un desarrollo propio de la Asamblea alrededor de los temas de legislación y también de fiscalización. Pero hay temas pendientes de la Asamblea y sobre todo del bloque de Alianza País por responder, como el que le estoy preguntando. ¿Cuánto tiempo más van a dilatar su pronunciamiento en torno a un posible juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass? Solamente falta que el bloque de Alianza País se pronuncie. Mire, el tema del pronunciamiento alrededor de un juicio político de esa naturaleza está dado en función, obviamente, de quién lo presente. Todos los asambleístas están en la facultad de presentar el juicio político. No podemos entrar en una especulación simplemente de quién presenta o no presenta el juicio político, sino efectivamente si las pruebas que se presentan para ese juicio político van a permitir dar paso al juicio político. Yo creo que hay que diferenciar sustancialmente entre el proceso judicial que se está llevando a cabo, en donde definitivamente es fundamental que la justicia no dilate los tiempos, que la justicia permita que el debido proceso determine si es que el vicepresidente es responsable o no de las acusaciones a las que ha sido sometido, y por otra parte está el juicio político, que tiene requisitos específicos establecidos en la Constitución. Cuidado, vayamos a creer que el juicio político es la sanción o es el proceso para resolver el juicio penal como tal. Son cosas completamente diferentes, y obviamente la Asamblea y los asambleístas nos pronunciaremos en el momento en el que se presente esa solicitud de juicio político contra el vicepresidente. Pero en la Asamblea se han recogido firmas, solamente falta la de bloque de Alianza País. ¿Usted en lo personal firmará o no? Mire, yo en mi condición de presidente de la Asamblea tengo que cuidar también las formas, pues, ¿no es cierto? Yo no soy solamente un asambleísta, soy el presidente de la Asamblea. Entonces, en esa perspectiva, el juicio político, reitero, tiene que cumplir requisitos concretos que están establecidos en la Constitución y que también están establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lo que sí tenga la plena seguridad que nuestra actuación será en el marco de luchar y combatir la corrupción y al mismo tiempo por la transparencia, para que los ecuatorianos y ecuatorianas podamos efectivamente recuperar la paz y la tranquilidad en el ámbito político, y al mismo tiempo preocuparnos de lo que quieren los ciudadanos, del empleo, de la economía, de la producción. Pero precisamente fue usted el primero, como presidente de la Asamblea y como asambleísta, en mencionar en Montecristi que el vicepresidente tenía que dar un paso al costado. Es evidente que él no va a renunciar porque ya lo ha dicho en múltiples ocasiones. Y no es ahí entonces la vía que propone la oposición de ir a un juicio político, quizás el camino para dar ese paso al costado, mientras evidentemente se desarrolla
un proceso ya en la vía judicial, en la vía penal. Bueno, yo me ratifico en mi criterio en la medida en que efectivamente, mientras el vicepresidente se encuentra en la cresta de la ola política, el proceso judicial penal que él está afrontando, que además, entre paréntesis, es una tragedia para él, para su familia, para su esposa, para sus hijos, para su madre, ¿no es cierto? Ese proceso judicial va a ser siempre trabajado desde la perspectiva política y mediática. Entonces, hay que bajarse de esa cresta de la ola para que efectivamente los canales que se utilicen sean los canales judiciales. Y eso le va a hacer bien al país, eso le va a hacer bien al propio vicepresidente en la medida en que ese proceso judicial va a llevar ese debido proceso dentro del ámbito penal, dentro del ámbito judicial y no desde este ámbito mediático, desde este ámbito político. Ahora, no solo en el tema de adoptar una posición frente al juicio político contra el vicepresidente Jorge Lass, hay contraposiciones en Alianza País. También la hay dentro del tema de la consulta popular. El vicepresidente del partido, Ricardo Patiño, dijo el fin de semana que ellos iniciarán movilizaciones hacia la Corte Constitucional para evitar que se incluyan en la consulta preguntas como la reelección indefinida y también la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana. Por otro lado, hay quienes militan en la Revolución Ciudadana y están trabajando o trabajarán a favor del sí. Ya lo veíamos la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. ¿Usted con cuál posición se alinea? Mire, yo no soy un comentarista ni un analista político. Yo soy el presidente de la Asamblea y por lo tanto me debo a ese cargo y a esa representación que me han entregado mis compañeros. Entonces no está esto solamente por cuál sea mi criterio público alrededor de la consulta popular, sino sobre todo en cómo logro, a partir de esta representación que ejerzo en la Asamblea, pero al mismo tiempo de los compañeros y compañeras de Alianza País, que tengamos una posición unificada. Y en eso estoy trabajando. Y como lo he señalado aquí, en este medio y en otros medios de comunicación, en realidad, antes de establecer un criterio personal específico sobre estos temas que tienen que resolverse también sobre un colectivo como el Bloque Alianza País y los aliados, yo trabajaré y estoy en la perspectiva de que podamos lograr un acuerdo y un consenso para tener un pronunciamiento único desde el bloque de Alianza País alrededor de la consulta. Pero realmente es factible. Esta reunión está pendiente y obviamente téngalo por seguro que nos acogeremos, ya sea a la adhesión unánime de todos o al de la mayoría de los compañeros y compañeras del bloque. Lo fundamental aquí es en la consulta popular que avancemos en la ampliación de la protección de derechos. Ese es el tema esencial, que esa ampliación de protección de derechos, como por ejemplo la pregunta que fue planteada por el bloque Alianza País para que se vuelvan imprescriptibles los delitos de abuso sexual, los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Yo creo que esos son los temas esenciales que nos permitirán proteger de mejor manera a nuestra sociedad. Pero en este tema no está precisamente pues la cima del iceberg, sino en estos otros dos temas que son la reelección indefinida y la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y usted realmente cree que es factible que puedan lograr una posición unificada como bloque? Porque ya no, esto no ha quedado al interior de Alianza País la discusión, ha sido expuesta públicamente en las redes sociales, diariamente hay contraposiciones. Ya también quien dirige Alianza País en Guaya se pronunció sobre este mismo tema y va en la línea de Ricardo Patiño. Entonces comienza a verse ya esta ruptura que no se puede tapar con la mano. El doctor Serrano. Entonces, ¿hasta cuándo postergan una reunión también para definir un tema como este? Mire, nada está postergado, estamos conversando. Qué interesante es ver cómo está planteada la política en el país. Usted lo está haciendo. Aquí no se está hablando de otra fuerza política, sino nuevamente está hablando de Alianza País y de los aliados. Interesante ver efectivamente cómo la política en el país gira alrededor de Alianza País y el resto de partidos políticos que de alguna manera están ocultos o están invisibilizados, porque o están haciendo muy poco o no están haciendo nada en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito económico. Gira en torno a Alianza País porque ustedes son la mayoría, doctor Serrano, dentro de una asamblea. Pero si quiere la entrevista también yo a usted, ¿no es cierto? No hay problema, pero si me permite estoy dando justamente mi criterio sobre la base de la pregunta que usted me ha hecho. Entonces, en esa misma lógica, lo que sí es fundamental aquí señalar es que no es la primera vez que tenemos temas críticos o conflictivos que tratar dentro del bloque Alianza País en estos últimos 5 meses. Y nuestra posición hasta el día de hoy ha sido por unanimidad. Si usted ve todas las votas, o por mayoría, pero hemos acatado las resoluciones que tomamos dentro del bloque. Si usted ve nuestras votaciones en los 49 plenos que hemos tenido, en las 270 sesiones de las comisiones, de las diferentes comisiones en la Asamblea, esas han sido siempre
al unísono por parte de Alianza País y de los aliados. Cuando se autorizó el enjuiciamiento penal del vicepresidente Jorge Glass, lo hicimos absolutamente todos los compañeros. Cuando se votó por la proforma presupuestaria que había enviado el presidente, nuestro compañero Lenín Moreno, a la Asamblea, esa proforma presupuestaria 2017, votamos también solamente nosotros por la aprobación de esa proforma presupuestaria. Y si usted se pone a ver todas las leyes, las 7 leyes que se han aprobado hasta la fecha, esas 7 leyes también han sido con el voto total, unitario, por parte de Alianza País. Entonces, ahí está claramente una muestra de cómo estamos nosotros trabajando y procesando los temas políticos, los temas sociales y económicos, y también de fiscalización desde la Asamblea Nacional. Pero no son los temas, evidentemente, de mayor conflicto, donde sí se ha generado una ruptura, donde han tenido que adoptar posiciones. Y usted dice, se centra la política en Alianza País. Pero hay 2 razones que no se pueden ocultar. Una, son mayoría en la Asamblea y por ende, pues esa votación es importante para temas como los que hemos venido mencionando. Y 2, llama la atención también porque es precisamente Alianza País quien ha criticado algunos de los pasos que ha dado Lenín Moreno durante los meses que lleva de gestión, al punto de decir que está gobernando para una derecha. ¿Y cómo entender entonces, si gobierna para una derecha, cuál es la lectura cuando hay encuestas que lo ubican con más del 70% de aprobación de su gestión? ¿Se debilita la ideología de la Revolución Ciudadana? Sí, absolutamente. Este es un proceso en el cual estamos trabajando sobre un plan de gobierno que ganó las elecciones en el 2 de abril. Yo discrepo con algunos de los compañeros y compañeras que señalan lo contrario, pero reitero, esas discrepancias las expreso casa adentro, porque creo que ese es el ámbito donde debemos procesar nuestras diferencias en este colectivo de Alianza País. No tiene sentido el ejercicio de la función pública una vez que ganamos las elecciones como Alianza País, al margen de Alianza País. Así que tanto el presidente de la República como nosotros, también como asambleístas, nos debemos a ese proceso, pero nos debemos también a los ciudadanos. Así que hay que ver dentro de esa perspectiva, efectivamente, cómo nosotros, a partir de nuestra ideología, de este proceso que lleva más de 10 años ya, permite que generemos una segunda etapa que al mismo tiempo le dé mayor profundización a nuestra democracia y al mismo tiempo mayor protección a nuestros compatriotas. Es fundamental que nos comencemos a dedicar, por supuesto, a los temas económicos, productivos, a los temas de la economía, porque es ahí donde está la esencia de la estabilidad democrática del país. Si no hay estabilidad económica, si no hay fortalecimiento de la dolarización, téngalo por seguro que nuestra democracia también se va a ver sometida a un proceso de inestabilidad. Y eso es lo que tenemos que trabajar en el empleo, en la producción y en la economía. Y por supuesto también luchar contra la corrupción, que es un tema esencial para los ecuatorianos y ecuatorianas. Y sobre la lucha contra la corrupción, en días pasados el presidente Lenín Moreno decía en el gabinete binacional, en Ecuador no tenemos presidentes presos, pero no hemos perdido la esperanza. Estas declaraciones podrían ser la antesala a un proceso de investigación que pudiera llevarse también al expresidente Rafael Correa en torno a los actos de corrupción que se investigan hoy por hoy en el país. ¿Se podría interpretar de esta manera esta expresión del presidente Lenín Moreno? Mire, esa expresión, aparte, yo no sé si fue una expresión en un discurso o fue a son de broma. Entonces, yo creo que ahí también se requiere de un poco más de seriedad. Pero de broma en broma no se confiesa, dicen por ahí. Sí, pero mire, el humor negro ha sido parte permanente, el sarcasmo ha sido parte permanente de este proceso. Si uno no se ríe de uno mismo, si uno no hace una broma, si uno efectivamente no entiende lo que es la política, también desde la perspectiva del humor como tal, entonces simplemente vamos a caer en una lógica en que esto es una gestión fría que no tiene ni sentido ni relación con los ciudadanos. Hay que reírse efectivamente de la política también. No solamente podemos estar actuando desde el ámbito de los criterios que nos dan otras personas para que nosotros podamos expresar al mismo tiempo nuestras opiniones. Yo creo que lo fundamental acá está dado en función de cómo logramos, y el presidente Moreno cómo logra que esta estructuración de la gobernabilidad tenga un énfasis y un enfoque dirigido a los ciudadanos que más lo necesitan, en torno al empleo, en torno a la producción, en torno a la economía y en torno, por supuesto, a resolver los temas de la corrupción y de la transparencia. Yo creo que ahí está enfocado este proceso en el cual obviamente nosotros estamos apoyando al presidente, porque así debe ser en el ámbito de
pertenecer a la misma estructura política, más allá de las diferencias que podamos tener y que las debemos discutir casa adentro. Ahora, ya para finalizar la entrevista, usted solicitó al presidente Lenín Moreno la exoneración del anticipo del impuesto a la renta para ciudadanos afectados por la construcción del tranvía. ¿Ya ha recibido alguna respuesta ante este pedido? Bueno, entregamos la propuesta al presidente de la República el día jueves, si no estoy mal, de la semana pasada. Creemos que es fundamental que después de 4 años que esta obra comienza a despegar ya nuevamente, los ciudadanos que están al frente de todas y que tenían sus negocios en la misma línea donde se estaba construyendo el tranvía, se les puede exonerar el anticipo del impuesto a la renta. He conversado con el presidente de la República, he conversado con el ministro de Finanzas, he conversado con el director del Servicio de Rentas Internas y en realidad esto es muy factible. Yo aspiro que en las próximas horas, en los próximos días, podamos tener una buena respuesta también para los cuencanos y cuencanas que se vieron afectados por la construcción de esta obra importante para la ciudad, pero que ha tomado demasiado tiempo. Una obra de la que estamos pendientes y que continúa esperando Cuenca. Quería agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, doctor Serrano. Muchas gracias.